Durante una ínfima eternidad, la sociedad vampírica de Daris, Criaturas de la Noche 1, de Elena Ferruche Fernández, editorial Reflejos, para los soñadores, luchadores que se abren paso entre las sombras. Capítulo 1. Cuestión de clases. Dolor y excitación. Eso era lo que sentía él cuando ella clavaba sus colmillos en su piel para beber su sangre. ¿Cómo sabría la de ella? Se preguntaba él inútilmente, pues un sirviente solo podía proveer su sangre elaborada a su amo. Él tenía que nutrirse con sangre humana, y su cuerpo debía de encargarse de elaborar una mejor que sería alimento para ella. Él era un Egnas y ella una Obros. Él se llamaba Seth y ella Naira. Los dos vivían en Daris, un lugar apartado de todo, situado en una recóndita montaña. Los dos pertenecían a una sociedad vampírica que se dividía en dos clases sociales. Naira pertenecía a la clase alta porque había nacido vampira y Seth a la baja porque era un humano convertido en vampiro. Los convertidos servían a los nacidos proveyéndoles con su sangre procesada, y no toda la vida tenían al mismo proveedor. Prueba de ello era Naira, quien hasta los 5 años se había nutrido con la sangre de su madre para luego saborear la de los Egnas de sus padres, hasta que le permitieron escoger el suyo propio. Fue el día de su 15º cumpleaños cuando a la vampiresa se le permitió seleccionar en el comedor de su casa a uno entre varios humanos convertidos, traídos por su padre. Entre ellos hubo uno que llamó especialmente su atención. Ella clavó sus ojos pardos en los oceánicos de ese especial sirviente y, a partir de ese instante, él fue suyo. Sí, era Seth, quien había sido encontrado moribundo en el bosque por el padre de ella. Él era un torpe adolescente de 17 años, perdido, que tropezó por un precipicio, y Twairos, un vampiro en busca de un sirviente. Aparte de saciar la sed de su ama, Seth debía asistir a las lecciones que correspondían a su estatus, las cuales se impartían en el único centro educativo de Daris. Seth siempre se preguntó qué aprendería Naira en sus clases para que le separaran tan estrictamente de ella, como lo hacían con el resto de Egnas. Pero cuando le insinuaba que debían de ser más interesantes, ella siempre las hacía de menos y murmuraba que lo verdaderamente interesante sería ir a la colonia, el lugar más cercano habitado por los humanos. Ella quería descubrir cómo verdaderamente eran los humanos, esos seres tan extraños que vivían menos de 100 años y detestaban la sabrosa sangre. Después de tanto estudio y tantas sesiones de abastecimiento a su ama, Seth podía evadirse de todo su único día libre, el domingo. Ese día lo dedicaba a ir a un pub frecuentado únicamente por Egnas, aunque a ojos de cualquier humano que desconociera aquel lugar atestado de vampiros, aquel establecimiento le hubiera parecido un sitio más, frecuentado por grupos de jóvenes de lo más variopinto. Esto se debía a que solo los Obros envejecían, lentamente, pero lo hacían. En cambio, los Egnas se quedaban estancados en la edad en que habían sido convertidos, y en el 99% de los casos se trataba de adolescentes, debido a la frescura de su sangre. En el pub, Seth solía sentarse en la barra a beber su bolsa de sangre y escuchaba las noticias del mundo humano que le traía Tom, un Egnas que, en lugar de aceptar su condición actual, como hacía Seth, se empeñaba en quejarse y hablar del necesario levantamiento. Últimamente se le habían unido varios asistentes al pub, y al parecer aquella idea iba ganándose más y más adeptos. Seth no le daba importancia, pensaba que era una forma que tenían ellos de distraerse, de evadirse hablando sobre lo imposible, como aquellos grupos a los que escuchaba de humano hablar de videojuegos como si la vida les fuera en ello. Hasta se habían puesto un nombre, la Rebelión Silenciosa, la cual, con la bandera de la venganza, sometería a los asquerosos Obros bajo la fuerza bruta. Todo aquello era contemplado por Seth como una absurdez, porque se había familiarizado tanto con su situación que la idea de perder a su caprichosa, manipuladora, egoísta y entrañable Naira le superaba.
Ella se había convertido en su realidad. Estoy sedienta. Aquella tarde de lunes, Naira le había pedido a Seth que jugara con ella al ajedrez. Ella estaba claramente perdiendo, algo que le disgustaba bastante, y Seth sabía que aquella exigencia era su forma de vengarse. La conocía, y otro la repudiaría, pero a él no le importaba. De acuerdo. Seth solía quitarse la camiseta y dejar que ella escogiera de dónde extraer la sangre. En el pub había oído que los amos siempre bebían del mismo sitio, normalmente de la muñeca, pero a Naira le gustaba jugar con la comida. «Siempre estás conforme». Naira se sentó sobre el regazo de su Ernas y examinó aquel cuerpo tan curtido, fuerte e irresistible. «Es mi deber». «Tu deber». Naira acarició tentada el cuello de Seth. «Vístete». Aquella vez no quiso beber. Se levantó enseguida y fue directamente al baño de su gran dormitorio. «¿Por qué ha hecho eso?», se preguntó Seth. Los padres de Naira, como los demás obros, dejaban el espacio más modesto de la casa para sus Ernas, para que allí se asearan, alimentasen y durmiesen. No obstante, Naira había decidido dejarle a Seth parte de su espacio privado. A ella se lo consentían todo, y ante la excusa de por si le entraba sed por la noche, había conseguido que su Ernas durmiera en una pequeña cama, cercana a los doseles de la suya. Extrañado por la reacción de Naira, aquella tarde Seth fue a abastecerse de sangre. ¿Que de dónde provenía la sangre que tomaban los Ernas? Algunas veces de voluntarios y otras de obligados. Esta última, evidentemente, no era envasada. En el caso de Seth, él se encargaba de ir al hospital de humanos más cercano para apropiarse de bolsas de sangre para los Ernas de la casa. Tenían una nevera exclusivamente dedicada a guardar sangre de todos los tipos. 0 para la toma de la mañana, B para la de la media mañana, A para la comida, 0 de nuevo para la de la merienda y AB para la cena. A las 9 de la noche tocaba cenar en el gran comedor. Twairos, el padre, presidía la esquina izquierda y su esposa, Leirao, la derecha, situándose su hija entre ambos. Los Ernas tenían que retirarse a la cocina para dejar que su sangre fluyera sobre un plato de porcelana con el fin de que luego sus obros la sorbieran con cucharadas de plata, cada noche. Era la única costumbre cercana a la de los humanos en cuanto a lo que se refiere a reuniones para alimentarse. Ni desayuno ni comida, solo cena. En los 2 años que había dormido en aquella casa, Seth se había encariñado con los otros 2 Ernas que allí habitaban, aunque vivieran en partes distintas de la casa. Lara, la Ernas de Leirao, era una treintañera cuyo cuerpo se había estancado en unos 16 años, la misma que había enseñado a Seth todo lo que debía saber, lo más cercano a una hermana para él. Por otro lado, Jerry, el Ernas de Twairos, tenía un carácter especial, era muy reservado y servicial. Había convertido su situación en su máxima obligación, pues sentía que le habían devuelto la vida tras verse cerca de la muerte al sufrir un accidente automovilístico y ser salvado por su actual amo. Aquella noche Seth fue, como de costumbre, a avisar a Naira de que era hora de cenar, para que ella bajara al comedor y él pudiera servirle en plato su sangre recién sacada. Pero esa noche no obtuvo la respuesta de siempre. Ella no se levantó de la silla de su escritorio y simplemente dijo que no tenía sed. Cuando él se lo comunicó a Leirao, la madre de Naira, ella simplemente asintió y se dispuso a coger la cuchara para iniciar la cena junto a su marido. A Seth siempre le sorprendía la calma de Leirao, esa mujer que únicamente sonreía a su hija, mostrando sus deslumbrantes colmillos nada amenazantes. A veces Seth pensaba que, de haber realmente una revolución, los vampiros adultos no tendrían nada que hacer con sus dientes tan poco afilados. Cuando él fue mordido por primera vez por Twairos, sintió dolor, pero principalmente por el veneno, algo muy distinto al primer mordisco que le profirió Naira con sus curtidos colmillos. Seth subió las escaleras de nuevo y llamó a la habitación de Naira, quien desde la cama le dejó pasar con desgana, escondiendo algo bajo la almohada. Él se lavó los dientes y se metió bajo las sábanas, apagando de inmediato ella las luces. Seth, en la oscuridad, se preguntaba si ella estaba empezando a cansarse de él, de su sangre.
¿Acaso quería pedir un reemplazo? Esa idea le atormentó casi toda la noche, hasta que el cansancio pudo con él. A la mañana siguiente sonó el despertador. Seth lo apagó y se levantó para ir a avisar a Naira, pero ella ya estaba bien despabilada. «Te he hecho las maletas», anunció Naira sonriendo mientras recogía aquella larga melena azabache en una coleta alta. «¿A dónde me mandas?» Seth apenas podía pensar. «La pregunta es ¿a dónde vamos? Y no te lo pienso decir, ya lo averiguarás cuando lleguemos». «¿Piensas ir a la colonia?» Era evidente, dada la pasión que sentía ella por aquel lugar. «¡Chst! No quiero que mi padre lo sepa». Fue corriendo a abrir la puerta de su cuarto para comprobar si alguien los había oído. Cuando volvió a entrar mordiéndose el labio de entusiasmo, Seth prosiguió. ¿Y los estudios? Estamos en primavera, hay exámenes. Nos queda apenas mes y medio para acabar el cuatrimestre. A estas alturas, perder unas clases puede suponer unos cuantos suspensos. Naira se acercó peligrosamente a Seth y lo aprisionó entre sus brazos, entrelazando los fríos dedos en aquellos cortos cabellos castaños. «Podremos recuperar más adelante, ¿eh?» Naira llevó su nariz al cuello de Seth, pudiendo oler su apetecible sangre. «Manténlo en secreto, disimula ante mis padres». Ella se apartó y él quedó decepcionado. Seth se estaba esforzando mucho en la escuela para poder permanecer al lado de Naira, para ser un buen Ernas para ella, para que no le adjudicaran ninguna tacha. Pero ahora ella le exigía que rompiera las reglas, que se alejaran juntos, arriesgándose a ser sancionado o algo peor. «Me matarán», suspiró él. «Si tú lo cuentas a alguien, te mataré yo», le amenazó ella. «Venga, vamos, coge nuestro equipaje y sal por detrás. Yo diré que has ido a por más sangre. Te espero en el coche, en el parque». Naira dejaría una carta en el buzón para sus progenitores. Seth detestaba aquella personalidad tan intransigente y a la vez le apasionaba no saber nunca qué le esperaba. Tendría que caminar bastante con aquellas 3 maletas. «¿Cansado?», preguntó ella al abrir él la puerta del 4x4 para entrar. «Ahora podrás descansar todo lo que quieras». «Tengo que alimentarte». «Pásame una bolsa de esas, me bastará». Seth quedó estupefacto en su asiento. Jamás de los jamases había escuchado tales palabras de ningún obros, y en caso de esperar oírlas de alguno, jamás lo esperaría de Naira. «¿Estás enferma?» «¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso los vampiros podemos enfermar?» «No lo sé, no lo creía hasta hoy. No me gusta sentirme como un parásito». Seth aguantó con todas sus fuerzas las ganas de besar aquella boca tan encantadora, por 2 razones, por no tener un accidente de tráfico y por no recibir un bofetón por parte de ella. Seth observó atentamente a Naira mientras bebía, como si se tratara de un zumo, aquella bolsa de sangre humana sacada de la nevera portable. Estaban parados en un aparcamiento. Ella tenía sed y necesitaba salir del coche para mover las piernas. Les esperaba un largo camino hasta la colonia, pues estaba muy lejos de Daris, la zona de los vampiros oculta para los humanos. Naira se esforzaba por disimular el asco que le producía el sabor poco familiar en su lengua de aquella sangre no elaborada, la sensación de burbujeo en la garganta, la densa caída en su estómago. Seth no pudo evitar la risa, una risa imparable que dejó perpleja a Naira, quien no recordaba haberle visto tan feliz. «Vaya, si hubiera sabido que provocaría esa reacción, habría bebido de bolsa mucho antes», dijo ella sin obtener respuesta. «Debe de ser horrible tener que beber todo el día esto, y además para ambos, por ti y por mí». «Bueno, yo nunca he probado la sangre procesada, así que supongo que no puedo echarla de menos. Además, una vez te acostumbras a beber de bolsa, tampoco es para tanto». Seth intentaba con esas palabras calmar la repentina culpa que mostraba Naira, pero ella se limitó a poner de nuevo las manos en el volante. «Ten a mano tu carnet de humano por si acaso».